Bueno, siguiendo con el ejemplo en el que estábamos, que era este, el programa que habíamos realizado, pero ahora a las mismas variables le vamos a cambiar el tipo de variable. Recordemos que eran variables enteras, que los números que teníamos que introducir tenían que ser números enteros, si no el programa nos mandaba error. Le voy a mostrar. Introduzco dos números, 3,21. La suma es 3. O sea, el programa no nos reconoce, da un error, hace algo que nosotros no queríamos que hiciera. Entonces, por ejemplo, que queremos conocer la suma de los dos números, pero que los números sean irracionales, es decir, que no sean números enteros. Entonces, el nombre de esa variable es float. Ahora, si ejecutamos el programa, está compilando y esperando para ver si el programa va a funcionar. Entonces ahora nos dice introduzca dos números, 9,65 y 3,21. La suma es 12,86. Entonces, ¿a qué vamos? Que recordemos que cuando las variables eran enteras, el programa nos devolvía error si introducíamos variables que no eran enteras. Bueno, ahora ya tenemos variables float, variables flotantes, es decir, que pueden ser números irracionales. Obviamente el programa tiene limitaciones, en este momento no recuerdo cuáles son, pero por ejemplo un número irracional de 100 dígitos ya el programa tiene problemas, pero para lo que podamos necesitar nosotros es suficiente. Ahora, sigamos conociendo las operaciones matemáticas que se pueden realizar. Por ejemplo, vamos a declarar una variable que también va a ser float y la vamos a llamar promedio. Recordemos que la variable se la separa por una coma. Entonces nosotros en el programa ya introducimos la variable, los valores a las variables x e y. Entonces ahora acá o en cualquier parte del programa, según la secuencia que queramos que tenga, ya sea que salga antes que esto o después de esto, entonces ponemos promedio, va a ser igual, colocamos entre paréntesis x más y lo dividimos con la barra por 2. Entonces colocamos cout, esto mismo, y ponemos el promedio. El promedio es, y acá colocamos promedio. Recuerden que cuando es texto va entre comillas, y si queremos que nos devuelva una variable, recordemos que acá le asignamos ya valores a las variables, va sin comillas. Entonces compilamos el programa, nos dice que tenemos un error. Veamos cuál es. Hacemos doble clic sobre el primer error y nos dice que acá hay un error. A ver, veamos cuál puede ser. Ajá, nos dice que acá hay un error. ¿Por qué? Porque acá no puse el punto y coma. Ellos tienen que tener siempre en cuenta que un ciclo se termina con un punto y coma. Volvemos a compilar, 0 errores, muy bien, podemos ejecutar. Introduzca dos números. Recordemos que ahora las variables son flotantes, float, las cuales pueden ser números irracionales. Entonces pongo 3,21 y allí le asignamos un entero, 9. Entonces la suma es 12,21 y el promedio es 6,105. Bueno, ¿cuál es la idea que no tiene que quedar de esto? Son los operadores matemáticos que se pueden utilizar y cómo escribirlos. Acá tenemos una suma y una división. Recordemos que cuando colocamos entre paréntesis
suma primero estos dos y lo divide a todo eso el resultado por 2. Bueno, también tenemos que recordar que los tipos de declaraciones de variables que podemos tener. Por ejemplo, estas son variables flotantes, float, que pueden ser irracionales. Recordemos que anteriormente solo estábamos trabajando con variables enteras. Bueno, con esto podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer la resta, la multiplicación de los números, pero el principio es el mismo y utilizando los operadores matemáticos que estamos utilizando.